Bienvenidos a esta charla. Vamos a platicar con el doctor Jorge Magallón y les comentaba que, bueno, es uno de los apasionados de esta medicina de urgencias y que en esta medicina de urgencias que nosotros tratamos de compartir información, mientras es que fíjense que estaba leyendo que dice respuesta. Igual podemos pararla si quieres de compartir y la puedes arreglar mientras, doctor. Ahí está, no puedes dejar de compartir, ahí está. Mientras vamos presentándonos aquí. Entonces, bueno, un poquito platicarles de qué se trata o quién es el doctor Jorge Magallón. Él es nuestro coordinador, les decía, del área académica y que es un apasionado de la medicina de urgencias. Ha hecho muchísimo trabajo, tanto académico, tenemos la publicación, si quiere ya puede compartir para que podamos estarlo viendo la presentación. Nos ha compartido mucha información desde los libros, acabamos de sacar la nueva edición del libro de temas selectos de urgencias y bueno, se ha dedicado cuerpo y alma a la publicación de ese libro. Pero bueno, además él fue paramédico por muchos años, estuvo encargado de capacitación en Cruz Roja en aquella época y desde entonces le ha gustado la capacitación. Nos gusta la medicina de urgencias en todas sus áreas, desde prehospital, enfermería, también hemos dado cursos y ha dado cursos y diplomados a enfermeras, específicamente al personal de enfermería. La verdad es que como urgenciólogo es fantástico y hoy nos platica de una de las que yo creo que es uno de los temas más importantes como médicos de primer contacto, saber qué hacer, qué hacemos en el primer momento que nos encontramos a un paciente, cómo acercarnos a ese paciente y poder identificar de forma temprana, de forma oportuna, si el paciente tiene algún tipo de complicación o algún riesgo de complicarse rápidamente, ¿no? Como médicos nos acostumbramos a abordar a los pacientes buscando el diagnóstico, ¿saben? Es como buscamos el diagnóstico para tratar de dar el tratamiento efectivo, pero muchas veces no tenemos diagnóstico, ya sea porque acaba de llegar el paciente o porque lo tengo en un piso de medicina interna, de cirugía, y que no sabemos quién es, ¿no? A veces estamos encargados del área de esa área de capacitación y no sabemos quién es el paciente que tenemos enfrente. Si yo no conozco al paciente, pues a veces digo, ¿cómo lo voy a abordar? ¿Qué hago? Entonces, esto que platicábamos antes de entrar a la grabación, decíamos, qué importante es poder identificar de forma oportuna a la persona que es grave del que no lo es. Y luego, como mucho tiempo en la AJA tuvimos como una insistencia del código azul, ¿no? Que se llamó código rojo y hoy se llama código azul y decimos sí, pero ¿cuándo activo el código azul? Lo activamos cuando ya el paciente está, ¿qué tan grave tiene que estar para que yo pueda decir activo el código? Porque si a veces es que si lo activo antes, ¿qué tal que van a decir que por qué les llamé si esto yo debería de haberlo atendido sola o solo? Y al revés, a veces activamos el código y llega el equipo y nos dice, ¿por qué no me hablaron antes? Entonces, creo que lo más interesante aquí del equipo de respuesta rápida que nos va a compartir el doctor Magallón es cómo identifico cuáles son los datos que yo puedo considerar para que este paciente pueda ser abordado de forma oportuna. Así que, pues bienvenido, te voy a abrir ahí está el micrófono para que podamos iniciar. Y bueno, platícanos Hola. un poquito y después entramos a las preguntas. Me encantaría primero escuchar lo que nos compartes y luego entramos a las dudas. Sí, buenas noches a todos. Es fundamental este tema, como menciona la doctora, los equipos de respuesta rápida, porque muchas veces no abordamos de manera correcta al paciente. Y bueno, les voy a mostrar unas diapositivas de manera muy rápida, precisa, la información que hay en relación a estos equipos de respuesta rápida. Deben saber que hay incluso congresos internacionales de equipos de respuesta rápida. Entonces, permítanme aquí
pasar la siguiente diapositiva. Ahí está. Nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces el paciente, el familiar, pues bueno, llegan al hospital y se queda pensando, bueno, mi paciente ya está seguro, ya recibe tratamiento efectivo, está en el mejor lugar, obviamente mejor que en mi casa, hay médicos, hay enfermeras, pero suceden situaciones que no muchas veces, como vamos a ver en la estadística, son las ideales para atender a este paciente. Bueno, ¿qué sucede? A pesar de tener la mejor intención de atender a un paciente y obviamente mejorar las condiciones con las que llega, pues resulta que el número de pacientes muchas veces excede a los servicios, la limitación de recursos, la rotación del personal. A veces capacitamos ya a las enfermeras de urgencias, luego me las rotan a la gineco, luego ya llegan otras nuevas, y entonces tenemos que esa rotación también afecta incluso las vacaciones, las rotaciones nuevas, la poca experiencia para detección de los pacientes críticos y a veces el número o el poco personal en relación a los pacientes. Se estima más o menos de 100,000 a 240,000 muertes cada año prevenibles. La AJA en estas guías 2020 indica más de 290,000 paros intrahospitalarios con una con lograr sacar del paro a estos pacientes más o menos de un 25%. De ese 25% que sale de paro, ese paciente que cayó en paro dentro del hospital, más o menos el 8 al 12% no tienen daño neurológico. Entonces, imagínense la cantidad de pacientes realmente que lo grave es que pueden ser prevenibles muchas de estas patologías, de estos paros. Entonces, se estima, esto fue en el 2004, el Healthcare Improvement dice, hay una muerte inmerecida de más de 100,000 pacientes por año, eso en Estados Unidos, y ahora se estima hasta 400,000. Así de grave es que es la octava causa de muerte intrahospitalaria, la muerte inmerecida. Pacientes que si hubiésemos detectado a tiempo los signos objetivos y muchas veces subjetivos que tienen estos pacientes, hubiera sido prevenible. Entonces estamos rebasados, obviamente, no tenemos a veces tampoco los recursos, ni materiales, ni personales. A lo mejor tenemos la posibilidad de pues tener esa capacitación de identificar a un paciente, pero a veces las condiciones no son las apropiadas. Hablamos de un término que dice falla para rescatar o failure of rescue, que dice, bueno, estos pacientes que caen en paro, se han hecho estudios, llevaban de 6 a 24 horas, ya sea en piso, ya sea en urgencias, y no nos dimos cuenta, no se detectó a tiempo, no se activó un equipo de respuesta rápida, y entonces nuestro paciente pues fallece. Más del 50% de los pacientes ingresados a la UCI recibieron cuidados deficientes y 41% de los ingresos fueron potencialmente evitables. Fíjense bien, 40% de los pacientes que ingresaron a la UCI pudieron haber evitado ese ingreso a la UCI. Entonces, a partir de 1995, Australia eh, implementa estos equipos de respuesta rápida y la idea del equipo de respuesta rápida es evitar y reducir la incidencia de muertes inmerecidas de esos más de 100,000 pacientes que caen en paro intrahospitalario y que decíamos no debieron haber caído y no debieron haber permanecido tanto tiempo en los servicios, incluso en la terapia intensiva. La clave entonces es el reconocimiento temprano de ese deterioro y la intervención oportuna de manera inmediata. Se dice que un equipo de respuesta rápida debe estar ahí al lado del paciente en los primeros 5 minutos. Disminuye la incidencia de paro cardíaco, la necesidad de cuidados intensivos, mejora la evolución del paciente y disminuye los días de estancia hospitalaria si tenemos realmente un equipo de respuesta rápida. Todo el personal debe saber estar involucrado en equipo de respuesta rápida de manera práctica, debe ser de preferencia un médico el que esté al frente, pero en áreas donde no hay médicos, la enfermera es el primer respondiente de estos equipos de respuesta rápida. Y algo muy importante es reconsiderar el concepto de emergencia. A veces pensamos que estamos ante una emergencia cuando el paciente pues ya está hipotenso, ya está boqueando literalmente con datos francos de dificultad o de falla respiratoria. Y entonces ahora sí decimos, ya está grave, hay que activar, hay que pedir auxilio. Sin embargo, vamos a ver más adelante que hay escalas que nos permiten detectar de manera rápida y oportuna a estos pacientes, activar el equipo de respuesta rápida y realmente moverse como un equipo multidisciplinario
y evitar la muerte de estos pacientes. El paciente crítico se encuentra asintomático, aunque aún con datos ya alterados en signos vitales, tú le llegas a preguntar cómo se siente, pues más o menos me siento bien, leve disnea, ¿no? Me falta un poquito el aire, o incluso asintomático, perdón, y es un paciente que ya requiere un equipo de respuesta rápida, un tratamiento multidisciplinario. Entonces les voy a explicar más o menos cómo se tiene que formar un equipo de respuesta rápida. En este artículo que hace el doctor Pedro Eligea, que tengo el gusto de conocer, jefe de enseñanza médica del ISSSTE, aquí de Querétaro, bueno, hace una comparación entre el código azul y el equipo de respuesta rápida. No debemos confundirnos porque el código azul nos referimos, y lo vemos en el ACLS, que es un curso para pacientes en paro, pues dice código azul, el paciente no respira, no tiene pulso. Pero cuando pasa esto, pues sabemos ya que la mortalidad es del 70%, aún cayendo en paro dentro del hospital, donde hay médicos, adrenalina, manejo de vía aérea, ventilación, desfibrilador, etcétera. ¿Por qué? Porque llevaba horas con deterioro y no nos dimos cuenta. Si nosotros activamos un equipo de respuesta rápida, la mortalidad va a bajar del 0 al 20% en lugar del 70%, y también vamos a tener disminución de esos pacientes en la estancia intrahospitalaria y en la llegada a la UCI. Incluso entonces, si vemos a nivel de gastos, etcétera, nos conviene tener equipos de respuesta rápida. Entonces, en este artículo de Medicina Crítica del 2019 se publica por ahí una escala que vamos a ver más adelante que se llama NEWS primero y luego la NEWS 2, que nos va a ayudar muchísimo, ¿de acuerdo? Hay una enfermera de nombre Sharon Garrison de la Universidad del Hospital Médico de Ohio, donde ya implementó de hace años su equipo de respuesta rápido, y vean lo que logra. Disminuye mortalidad de 13% en el primer año y al segundo año un 34%. Se dice que si nosotros organizamos equipos de respuesta rápida, promedio 12 meses tarda en que realmente funcionen, entiendan las funciones cada quien, estén capacitados los personal, porque de nada me sirve pedir la ayuda, activar el equipo de respuesta rápida y no hay capacitación o no hay criterios de forma de abordar al paciente, no sé manejar vía aérea, no sé identificar arritmias. Entonces, parte fundamental, me tardo 12 meses en promedio en organizar, en concientizar al personal, pero además en capacitarlo para que cuando llegue se brinde atención de manera inmediata. Esta enfermera logró disminuir 46% los paros cardíacos por cada 1000 altas, porque además cuando tú instauras equipo de respuesta rápida en tu hospital, tienes que llevar un seguimiento incluso del paciente las primeras 24 horas, hacer esta relación en relación a las altas que tienes, y también encontró disminución de 67% de paros cardíacos fuera de la UCI en el primer año. Entonces, vean la importancia. Con esto obviamente no nos queda duda que el equipo de respuesta rápida salva vidas, evita ingresos innecesarios a la UCI y disminuye los días de estancia de estos pacientes. El pronóstico obviamente es mucho mejor. ¿Quién activa el equipo de respuesta rápida? Bueno, en estos hospitales que ya están organizados, incluso se hacen unas tarjetas y a la cabecera del paciente, en los carros de paro, a todo el personal, y se les dan las condiciones. Y muchas veces nos ayudamos del familiar. Entonces hay que decirle al familiar, mire, si su paciente se deteriora, quiere decir que no le responde, si respira rápido, si lo ve pálido, si este número que dice aquí, 94 es la saturación, baja a 90, nos tiene que avisar. Y a veces es el primero en activar, pues obviamente al médico, a la enfermera, y él valora si activa un código de respuesta rápida, ¿no? Porque pues es muy importante, a veces el familiar es el que está al lado del paciente y es el primero que tiene el contacto y que lo conoce además perfectamente bien. Hay algunas escalas, por ejemplo esta que se hizo en Austin, Australia, que dice aquí vía aérea, vean, parámetro vía aérea, ventilación, circulación, estado neurológico y otros. Y bueno, aquí nos dice si la vía aérea está obstruida, hay estridor o está ruidosa, inmediatamente con uno que tiene de estos se tendría que activar un equipo de respuesta rápida. La disnea o frecuencia respiratoria menos de 8, más de 25, y aquí nos da varios parámetros, incluso la uresis, oliguria en 4 horas ya es una causa para activar un equipo de respuesta rápida, estado neurológico y otros, como ese equilibrio hidroelectrolítico o ácido base. Esta es una de las escalas, digamos, más importantes. Sin embargo,
En el 2007, el Royal College of Physicians dice, vamos a hacer una escala que tenga mucha sensibilidad y que realmente tampoco abusemos y activemos tipos de respuesta rápida cuando no es necesario. Y entonces crean una escala que se llama NEWS. Posteriormente sale en el 2017 la NEWS 2, que ahora toma 2 parámetros más para pacientes con hipercapnia o con EPOC. Normalmente la NEWS 1, digamos, solo valora 6 parámetros también, y de forma muy rápida les voy a decir cuáles son. Valora la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la temperatura, la tensión arterial sistólica, la cardíaca y el estado de alerta. Con esta escala de manera muy rápida, en unas hojas, y además, si no tengo estas hojas, obviamente, ahora con la ventaja del celular, con algunos programas como el Medcal, puedo yo calcular de manera muy rápida esta escala NEWS. Esta escala NEWS, se las muestro aquí, vean los parámetros, y me viene por colores incluso, y me va sumando, ¿no? Si todo está bien, este paciente va a tener NEWS de 0. Entonces, quiere decir que la respiratoria está entre 12 y 20, la saturación arriba de 96, etcétera. Pero si se va agravando el paciente, pues voy sumando, ya acá hay un color amarillo, en un naranja o en un rojo. ¿Qué importancia tiene? Bueno, lo que nos da el NEWS 2, o esta escala de NEWS, está programada para pacientes arriba de 16 años y nos dice el riesgo que tiene el paciente de morir en las primeras 24 horas o ingresar a una terapia intensiva. Esta es una hoja completa del NEWS que bien puede traer la enfermera y cada que tome signos vitales ir apuntándolos aquí y simplemente con puntitos, mientras no se salga del blanco, quiere decir que mi paciente tiene 0. Pero si empiezo en uno de los 6 puntos a moverlo, entonces ya me va sumando y la aplicación que tiene es muy importante, porque me dice aquí, si tiene 0 de NEWS, pues yo puedo seguir con cuidados de enfermería, incluso signos vitales cada 12 horas. Pero si ya tiene un NEWS de 1 a 4, ya tengo que tomar signos vitales cada 4 a 6 horas. Si tiene 3 en cualquier parámetro, dice respuesta urgente a piso, signos vitales cada hora, de 5 a 6, ya va a requerir una interconsulta, incluso monitor continuo, y más de 7, monitor continuo y respuesta emergente. Ojo, entonces es muy fácil de aplicarla y además me dice aquí, el 0 a 4 puede ser valorado por enfermería, el 3 o de 5 a 6 médico y enfermeras, y más de 7 ya evaluación por urgenciólogo o terapia intensiva. De esta manera, decíamos, con esta aplicación del celular, pues simplemente lo abro, escojo NEWS 1 o NEWS 2 si es un paciente con hipercapnia o con EPOC, y yo simplemente voy poniendo los números aquí, la respiratoria, la cardíaca, etcétera, y ya me dice cuántos puntos tiene. O sea, no tengo los colores, pero ya me dice, pues este paciente tiene 7 y un NEWS más de 7. Es un paciente que requiere de manera urgente la valoración por un médico especialista, sea urgenciólogo, internista o terapia intensiva. Una valoración de un equipo multidisciplinario que normalmente incluye, obviamente, enfermería, que es muy, muy importante, el médico, un inhaloterapeuta de inhaloterapia y además, obviamente, enfermeros que ayuden y probablemente paraclínicos que haya que tomar al paciente. Cuando un equipo de respuesta rápida acude, normalmente debe respetar al médico de base y tiene que darle recomendaciones. Sabes que tu paciente que ahorita tiene NEWS de 7, sugiero que le pongas oxígeno, que lo intubes o que pases esto, que manejes líquidos, pongas aminas y se le da seguimiento. Y eso va a evitar el paro y además va a evitar que llegue a terapia intensiva a nuestro paciente. Para mostrarles esto así de manera muy rápida, vean este caso de paciente de 60 años de edad que ingresa con un diagnóstico de síndrome isquémico coronario agudo y vean cómo llega, alerta con buen estado general, la respiratoria de 15, satura 98, la TA 120-88, cardíaca 80, alerta con 37. Si yo paso a esto a las hojas de NEWS, vemos estos puntitos negros que vean, caen todos en los puntos blancos o en el área blanca, y dice, bueno, mi paciente, aquí estoy poniendo la tensión arterial, el pulso o frecuencia cardíaca, está alerta y la temperatura está bien, mi paciente tiene 0. Es decir, es un paciente que puedo tomar signos vitales cada 12 horas, lo puede estar vigilando enfermería. Pero luego este paciente empieza a modificar ligeramente signos vitales, ojo, ligeramente, todavía no refiere disnea, todavía no refiere que le duele el pecho, no está diaforético. La respiratoria se va a 23, la saturación sigue en 97, la TA 110-90, que todos dijéramos pues está perfecto todavía, cardíaca de 88 y la temperatura 37,5.
Noten ustedes cómo ya empieza a desplazarse, si nosotros hacemos líneas entre los puntos, la siguiente toma de signos vitales ya empieza a moverse, vean aquí, ya empieza a bajar la tensión arterial ligeramente y la frecuencia cardíaca también va hacia arriba, pero mi paciente todavía está clínicamente bien y asintomático, ¿de acuerdo? Si yo hago aquí mi escala, porque todavía está alerta y la temperatura está bien, ya tiene 3 puntos y es un paciente de bajo riesgo, ¿sí? Pero ya considere activar el código de respuesta rápida del equipo y a lo mejor la monitorización ya no son cada 12 horas, por lo menos cada 8, cada 6 horas. Posteriormente, mi paciente ya refiere leve disnea. Recuerden que es un signo subjetivo, esa sensación de falta de aire, me falta un poquito el aire. Pero vean los signos vitales, respiratoria de 26, satura 92, que todavía dijéramos, pues todavía está bien, pero ya tiene puntas a 32. Y la TEA todavía está bien, en teoría dice 90-50 y ligeramente taquicárdico. Bueno, este paciente, si nosotros hacemos el NEWS y vemos ya la evolución, cómo se va moviendo, cómo se va bajando la saturación, aumentando la frecuencia respiratoria, bajando la tensión arterial sistólica y aumentando la frecuencia cardíaca, pues es un paciente que me da 12. Y dijimos arriba de 7 es un paciente crítico que debe ser valorado por terapia intensiva. No quiere decir que este paciente ya es de terapia intensiva, pero sí, por lo menos intensivista urgenciólogo, valorar a este paciente, dar recomendaciones, seguimiento y obviamente si se agrava, porque no podemos evitar a veces la evolución de una patología, pues bajarlo a terapia intensiva con mejor pronóstico y posibilidades. Pero muchas veces estos pacientes, lo hemos visto por exceso de trabajo, etcétera, se quedan en piso y no pedimos auxilio hasta que ya es un código azul, es decir, el paciente ya no respira, no tiene pulso y el pronóstico es mortalidad de 70%, 75% en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Vean entonces aquí cómo ya es un alto riesgo con 12 puntos y que clínicamente mi paciente todavía no manifiesta grandes problemas. Esa es la importancia de esta escala de NEWS, que de 33 escalas es la más sensible y muy fácil de llenar. Y además me permite monitorizar con más frecuencia a mi paciente y además eh, mover al especialista, al subespecialista y entender que el equipo de respuesta rápida entonces eh, es algo o debe ser algo positivo. También en estos estudios se ve, pues, enfermería, médicos que sin querer activan un equipo de respuesta rápida y cuando llega todo el equipo dicen, pues no era necesario. Bueno, son oportunidades para mostrar, para practicar la escala de news o otras escalas, es decir, estuvo mal en esto, estuvo bien en esto, avísanos cualquier otra cosa. Es decir, debe ser algo positivo y los resultados pues son muy importantes, ¿de acuerdo? Entonces, de manera breve les platico los que es un equipo de respuesta rápida. Hay en la formación hay lo que llamamos asa aferente, que es aquel que activa el equipo de respuesta rápida, y el asa eferente, cómo vamos a responder. Se tiene que establecer en nuestro hospital, pues si va a ser por voceo, como el Hospital Mosel, que se llamaba código Mosel, y entonces no tenía que decir, no es un código azul, no es un paciente en paro, es un paciente que cambió, que se deterioró, que simplemente lo veo respirando rápido. Muchas veces, como bien decía la doctora, abordamos a estos pacientes tratando ya de hacer el diagnóstico. Lo primero es identificar si tu paciente requiere algún apoyo. Y eso lo vemos pues en estos cursos de ACLS-PALS, Claro. esa impresión inicial, estado neurológico, respiratorio y coloración. No tengo signos vitales, pero yo desde ahí me puedo dar cuenta y además cuando aplico estas escalas como esta NEWS, que es de mucha sensibilidad, pues inmediatamente activar, pero ya tener una organización, una logística de dónde están mis monitores, qué personal va a asistir y aquel personal que asista, pues que tenga capacitación, ¿no? Eso es muy Claro. importante. Y fíjate que la verdad es que nos pareció muy importante el cómo le da estructura al pensamiento, porque cuando, si quieres, paramos tantito de compartir para podernos mirar, decíamos, qué importante es poder reconocer que, que nosotros como personal de salud a veces tenemos como dificultades para ponernos de acuerdo, como decir, sí o no está crítico, sí le vamos a entrar o no le vamos a entrar a este paciente y requiere o no requiere un acompañamiento. Y antes nos guiábamos, Jorge, ya estoy tratando de abrirte otra vez el audio porque se cerró tu audio, pero antes nos guiábamos porque decíamos, como que me parece que el paciente no está bien. Ese era como era como,
yo siento como que no se ve bien. Y ese yo creo que parece que no se ve bien, era nuestra forma de guiarnos, ¿ves? Y algunos tenían un ojo clínico buenísimo, o sea, hay gente que tiene una capacidad para identificar al paciente grave, pero bárbara, ¿no? Que dicen, oye, desde que entra a la sala dice ese paciente se ve mal, pero esta escala y este formato ayuda a que no sea mi intuición, a que no sea lo que yo siento con mis Así es. 5 sentidos, sino que le dé estructura, ¿no? Así, hay muchas escalas por ahí, hay una del Hospital Ángeles, hay otra del curso FCS, hay muchas escalas, pero en general todas coinciden. El estado neurológico es importantísimo, ¿no? Y ahí el familiar ayuda muchísimo. Se deteriora, lo ves agitado, o muy dormido, avísanos. Pero el estado neurológico está en todas en general. La TA sistólica también, la cardíaca, la respiratoria. Eh, Como bien dices, de manera inicial, cuando abordamos al paciente y me acerco a él, tenemos dos formas. Si el paciente desde que ingresa a urgencias se ve aparentemente inconsciente, no responde, pues acercarse y tocarlo. Oye, ¿te encuentras bien? A ver si abre los ojos o hay respuesta. Y la otra es aquel que se ve mal cuando llega o que no viene con ese deterioro neurológico. ¿Cómo abordo ese paciente? Su aspecto inicial, esa impresión inicial de estado neurológico, respiratorio rápido, lento, simétrico, asimétrico y la coloración, ¿de acuerdo? Y una vez que yo tengo este paciente ya, me estoy presentando, lo estoy valorando, pues aplicar esta escala es fundamental. O sea, realmente creo que esta escala deberíamos conocerla desde toda la residencia, en todos los servicios, incluso tomar los signos vitales con esta escala. Muchos pacientes, y no nada más de urgencia, sino postquirúrgicos, por ejemplo, en la RECU, que también hay alteraciones muy graves y que no nos damos cuenta porque está horas ahí en lo que sube a piso y entonces pues ya sube deteriorado, etcétera. Si yo detectara y aplico esta escala y digo, este paciente tiene 5, cuidado, signos vitales, monitorización continuo, ya le aviso a su médico de base, pero si tiene 7 ya es un subespecialista y a lo mejor requiero que venga el cardiólogo, requiero otros subespecialistas, pero esa sensibilidad que tiene esta escala, como dices, no es de que yo lo vi mal, o, no, basado en el News 2, porque tiene 7, pedimos la interconsulta, ¿no? O Claro. activamos el equipo de respuesta rápida y en menos de 5 minutos ya está, o debe estar ahí el equipo conformado por, es multidisciplinario, ¿no? Por lo menos Claro. 4 o 5 personas. Y le quitamos como esta cuestión de, yo se me ocurrió pedir una valoración, como, ay, es que, ay, doctora, otra vez usted, no, no soy yo, es la escala la que dice que requiere este paciente, porque a veces nos cuesta y estamos hablando de instituciones. Entiendo que a lo mejor en un hospital privado, como mencionabas hace rato, el Hospital Mosel, el Grupo Ángeles, el Uh -huh. ABC, tienen un código más estructurado y son hospitales que al ser privados, tener menos carga de trabajo, pues podemos Claro. formar un equipo de respuesta mucho mayor. Pero para los que trabajamos en instituciones públicas, también es útil, porque yo no voy a decir, voy a pedir una interconsulta a ver si me lo aceptan o a ver si les gusta. Y no te da Dice, tiempo, ¿qué ¿no? tal que se le ocurre que, será que el doctor quiere venir a valorar al paciente? No, aquí hay una escala, esta es la escala, doctor, tiene más de tantos puntos, el paciente requiere valoración, ayúdame a valorar al paciente. Y este trabajo respetuoso también, me gusta cómo en esta plática que tú das, esta plática está incluida en los diplomados, la hemos incluido en todos los diplomados de medicina crítica, de urgencias, de medicina interna, lo hemos incorporado en algunos de nuestros cursos y diplomados, porque creemos importante que todos los que nos estamos formando tengamos las bases de por lo menos saber, este paciente sí requiere que se active el equipo de respuesta rápida sin que todavía caiga en paro. Como me gustó que decías, Sí, hay pacientes que están asintomáticos y críticos. y tan No grave, tiene así que es. verse inconsciente, no tiene que tener disnea franca, no tiene que ponerse pálido y vomitar. El paciente puede llegar caminando y venir grave. Entonces, Así es. esta escala te ayuda. Y no solo es para urgencias, como decías, sino también para el paciente que está hospitalizado, evidente. O sea, desde el que está. Y es más, te digo una cosa, yo lo pienso que incluso para el paciente que está en la sala de espera, que dices, Claro. ¿cuántas veces tenemos gente esperando afuera y dices, ¿a quién pasó primero? Alguna ocasión nos tocó tener
25 ingresos, ¿no? 25 ingresos en el cambio de turno. ¿Y a quién pasas primero? O sea, ¿cómo le hago para saber a quién paso primero? Bueno, esta sería una escala fantástica, porque si cada paciente viene con una escala de News, tú puedes decir, vamos a empezar con el que tenga número más alto, ¿no? O sea, levanta, Así de fácil. ¿quién Sí, tiene el número más alto? A ese pasamos. sí, es muy importante aquí decir, bueno, efectivamente, si nuestro paciente cae en paro, vamos a acudir, pero sabemos que el 70% es mal pronóstico, muy mal pronóstico, más casi el 80%, ¿no? Porque decíamos, gran parte de los que salen, el 12% tiene daño neurológico. Entonces, ahí está la importancia. También un paciente en paro me va a desgastar personal, recursos. La clave es evitar que el Prevenir. paciente caiga en paro. Por eso por ahí hay artículo que dice no más código azul, sino equipos de respuesta rápida. Se entiende perfectamente. Sí, ok, si presenta en paro, que va a haber quien no podamos, obviamente, evitarlo, pues vamos a hacer el trabajo que debemos hacer y vamos a hacerlo bien. Claro, Pero a tiempo, tristemente, dice, este paciente ve 6 horas aquí en urgencias o en piso y nadie se dio cuenta, el de lo familiar no grave supo que identificar, estaba. el personal no supo identificar y cuando el paciente empezó a boquear, entonces pedía ayuda y esos de falsa parada cardíaca, un tercio sí la va a tener más adelante, aunque corramos todos y le demos un montón. Entonces, esa es Exacto. la clave. Ese equipo de respuesta rápida, organizarlo bien. Se hacen tarjetas donde se pegan ahí en las cabeceras, donde el familiar también se le explica, porque Sí. pues el familiar dice, ya llegó, llegamos vivos, llegó al hospital, lo están Caray. atendiendo súper bien, pero la realidad es que nos rebasa muchas veces el trabajo, la gravedad de otros pacientes, pero con este sistema, Sí, y digo, esta es una escala que es la más sensible de 33, pero pues hay otras que con que digas menos de 8, claro. más de 28 respiratoria, me avisas. Y hay varias donde tú puedes tomar modelos importantes, aunque esta es la mejor, dices, hay que aplicarlo, hay que sensibilizar. Incluso, por ejemplo, yo pienso en el médico interno, que ahora están ingresando a los hospitales. Sí, van Imagínate llegando. esta plática antes del primer día de guardia. Sabes que tú en Sí, tu celular vas a aplicar el news y si tiene más de 5 me vas a avisar. De claro. verdad que sería otra cosa, ¿no? Y esa es, Y esa es la sabes, clave. claro, integramos a un equipo completo, porque mencionas al interno y pienso en el interno, en la enfermera, en la pasante de enfermería, en los estudiantes. O sea, esta clasificación nos podría ayudar a que tengas un parámetro, porque yo pienso, recuerda como interno que decías, le hablo al médico o no le hablo, ¿no? Como residente igual, le avisamos al de base o no le avisamos. Y esto es como, no, sí, o sea, sí le avisamos porque aquí está. Aquí hay un Claro. número que dice que este paciente requiere valoración por el especialista, punto. Esto nos empodera como equipo. No se queda toda la carga sobre el médico. Y entiendo mucho al personal de enfermería cuando dicen es que le avisamos al médico que está Exacto. mal, o Lo le vi mal. avisamos al paciente que lo vi, al médico que vi al paciente mal, pero no hay una escala completa de qué tan mal está. Y a veces se ve mal, y cuando se ve mal, a veces todavía los signos, como dices, no han cambiado tanto, pero enfermería conoce a sus pacientes y enfermería dice, Sí, esto no está bien, este paciente no está claro, bien. son. Digo, recuerdo alguna ocasión una mamá y también comentar eso, el familiar también es importante. Me acuerdo Claro. que llegó una vez, una ocasión a urgencias pediatría una mamá con su hija, 4, 5, no, como 7 años, con falla renal crónica, y dice, es que mi hija está enojona y ella no es así. Y este cambio de conducta era para ella para llevarla a urgencias. Pero ya solo el cambio de conducta hacía que nosotros dijéramos, a ver, algo está pasando. Y seguramente si le hubiéramos aplicado esta escala, algo había de cambios, ¿no? Digo, se ocupa en adultos, pero pienso, cómo esos cambios que parecen tan sutiles, si yo los meto a una tabla, nos puede ayudar a dar números más concretos y que yo pueda seguir la evolución. En terapia intensiva, pues tienen escalas de Apache y etcétera, pero son escalas más complejas, más grandes, con muchos más términos, con laboratorios incluso. Y eso me Así es. gusta de esta escala, que es Es clínica. sencilla. Es sencilla, es práctica. Además, bueno, hay que tomar en cuenta aquí 2 puntos. Uno, la mamá, yo me acuerdo también de un paciente que decía, es que mi hijo tiene la taquicardia. Señor, ¿lo vemos bien? No, seguro, porque mi hijo es más alegre y ahorita ya sé que cuando tiene taquicardia es así como muy serio, ¿no? Y sí, traía 300, ¿no? O sea, un Sí, lactante. Y entonces hay situaciones así que obviamente el familiar ayuda muchísimo. La otra es entender también el concepto que, ok, tengo la escala, pero tengo que preparar todo el escenario.
tengo que formar mis equipos y explicarles la importancia que tienen, la disminución de mortalidad, porque a veces lo más difícil es cambiar esa mentalidad personal. Yo tengo que subir hay una llamada de alerta, pues no, hay que convencerlos, hay que explicarles que incluso, si es por trabajo, va a tener menos complicaciones, porque tus pacientes tarde o temprano se va a agravar. Entonces, si lo tomamos a tiempo, son pacientes que les va mucho mejor. Me acuerdo del doctor Tenorio, jefe de la Gineco 4, ahí Sí. que decía, pues yo estoy en terapia, no tengo pacientes, y subí a piso a buscar pacientes, ¿no? Casi, casi, y veía a alguno alterado y decía, bájeme la terapia, pero todavía no está mal, doctor, bájela de una vez, lo atiendo y tuvo mortalidad de 0 por 10 años. O sea, Sí, llegó a bueno, mortalidades de cero. y sin querer, digo, a pesar de que no estaba todavía esta escala funcional en ese tiempo, pero increíblemente es lo que hacía, o sea, identificaba pacientes con leve deterioro y lo abordaba desde temprana edad, ¿no? O sea, a momento inicial, y se evitaba muchos problemas, mortalidad, tenerlo meses en terapia, etcétera, etcétera. Pero la clave es hacer todo un plan que debe Sí, involucrar generalmente pues a la jefa de enfermeras, al médico de base que está de turno, y algo muy importante es el ambiente que debe haber en un equipo de respuesta rápida. No es llegar y calabacear o castigar al que, ¿por qué sí, nos exacto. llamaste? No tenía tanto, mira, le falta uno para que nos llamas y no, Ujú. debemos entender que es, ok, qué bueno que nos llamaste, vamos a ver que, sabes que no era necesario, pero estuvo bien, estos son los puntos que debes checar para la próxima, y, o sea, debe ser un ambiente Claro. positivo para que no les dé miedo al personal también llamar, porque a veces que, híjole, le hablo, me va a venir a regañar, ¿no? Sí, Y en ese ambiente, tienen que hacer sus reuniones, tienen que ver los criterios de su hospital, su logística de los carros de paro, etcétera. Y de verdad, esto es cambiar la mentalidad, la cultura, y me da exacto. gusto que haya estas escalas y que haya congresos internacionales de equipo de respuesta rápida y que poco a poco se vaya escribiendo más, pero es fundamental que lo conozcamos porque sabemos que si se para dentro del hospital, la mortalidad 75%. Exacto. Así de sencillo. ¿Nos puedes compartir otra vez la diapositiva para ver el nombre y que la puedan, me están preguntando por aquí? Y comentar mientras que están preguntando un poquito de los pacientes. ¿Qué pasa si el paciente es RCP3 o ya está fuera de tratamiento? ¿Podemos activar este código? Sí, Y la obviamente estos regresamos pacientes, tantito, un poquito sí, más atrás, para que podamos verla, nada más la escala, doctor, que quieren verla un poquito en más grande yo atrás. creo, ¿verdad? Ajá, sí, donde viene el artículo, el Se los vamos artículo, a compartir también, este artículo lo vamos a compartir y para que lo puedan bajar está rápidamente. ahí dentro de la descripción en Facebook, está la liga para que Así es, puedan bajar el artículo. Esta es la aplicación aquí está, así, antes, antes, aquí viene. por aquí anda, pero ahí está. Esta es la escala. News Ah, S2, la News puedes 2, ¿no? encontrar así. News 2, así es. Y 2. aquí, por aquí está el artículo, déjenme ponérselo. Está hasta el principio. Y bueno, Ah, comentar, evidentemente estamos hablando de pacientes que son recuperables, que así estamos es. con la intención de que el paciente Sí, mejore, ese es el objetivo hacia sí, dónde vamos, y es un paciente recuperable. En realidad, apenas la semana pasada hicimos una plática muy interesante sobre cuidados paliativos y yo creo que a estos pacientes que me están mencionando sería más bien llamar al equipo de cuidados paliativos así es. para que Sí, a ese paciente que se va deteriorando puedan activar toda la respuesta de la que hablamos la semana pasada, de cómo acercarnos, de las prioridades, de quitar el dolor, el sufrimiento, que el paciente esté acompañado, que espiritualmente haya alguien que le dé sostén, exacto. etcétera. No sería como por acá. Por acá vamos con un paciente que es un paciente que estaba bien y que Ujú, de pronto no sabemos si sí está bien o qué tan mal está, ¿no? así es. Sino esto te ayuda como a tener un parámetro más objetivo de si este paciente requiere que llamemos al equipo. Y por ejemplo, para prehospital se le llamaba evaluación rápida simultánea, nos decían, ¿no? Así es, sí. Valoración rápida simultánea. Y tú entrabas al coche que estaba hecho un nudo y checabas pulso y veías, señor, ¿está La usted bien? ¿Cómo coloración, la hace respiración, sonidos? lo mismo. Coloración, si se mueve. Bueno, esta escala es como por intrahospitalaria. Y que no nos suceda que, sorpresa, código azul en la cama tal cual, si el paciente estaba bien, sino que tengas claro quién es de tu sala o de tu piso
no están bien, no van bien estos pacientes. Entonces, ya desde ahí, entregar la guardia incluso sería mucho más fácil. A ver, te dejo números, ellos están en 8, 9, 8, 9, 8, 9. Oye, estos ya están de este lado, ¿no? Aquí tenemos al 1, al 2, al 3. Ah, bueno, ellos están más estables y eso nos ayuda a saber con quién voy. A veces recibíamos salas de 80 pacientes y ¿qué hacías? Decías, 80 pacientes, ¿a quién veo? Pues a los tubos, pues levante la mano, quién le duele el pecho, quién le falta el aire. Esta escala podría ayudarnos a tener como parámetros. Entonces, nos pareció muy interesante y por eso la incluimos en todos nuestros diplomados, pues todos del área crítica. Preguntan si hay escala pediátrica sobre NIUS. Si hay una escala pediátrica, no se llama NIUS, es con P, PIUS, pero no es una NIUS. Pero sí hay una escala también para activar a tiempo y a un equipo de respuesta, y entonces viene obviamente dividida por edades, pero sí la hay, aunque no es una NIUS. Hay equipo de respuesta rápida. Miren, llama la atención que esto de equipo de respuesta rápida fue en el 95, en Australia. O sea, lleva más de 25 años que se debería hacer, y es increíble que dices, oye, nosotros como residentes de urgencias, digo, ya llovió algunos añitos, pero no la conocimos en su tiempo, ¿no? Nunca nos dijeron, si lo ves mal me avisas, hasta ahí. Pero no tenía yo un instrumento para decir, NIUS 7, o sea, esto ya es terapia intensiva, interconsulta. No quiere decir que va a entrar, pero si va a venir intensivista o el urgenciólogo, me va a dar recomendaciones de tratamiento, y si mi paciente no mejora, o si se puso muy mal, va a terapia, pero a tiempo. Todavía el paciente puede estar con leve disnea o asintomático, pero ya hay alteración de signos vitales. ¿Cuántas veces pacientes vemos por ahí en un monitor al fondo? 110 de cardíaca, 115, saturación de 92. No está bien. Ese paciente, si ustedes hacen la escala esta que les lleva algunos, a lo mejor un minuto, pues poner puntitos de acuerdo a los signos vitales y los datos que nos da aquí, ya te da una sensibilidad muy importante de activar a tiempo, ¿no? Eso es Exacto, lo valioso de exacto. Eso es lo que consideramos valioso y que queríamos compartir. Ya dejamos aquí en el Facebook, está la liga del artículo artículo. para quien quiera revisarlo. Alguien preguntó, ¿qué es la AJA? Y por ahí el doctor Magallón dijo, no, pues es que si el paciente está crítico, bueno, sí vamos a entrar con los criterios de la AJA, como la Asociación Americana del Corazón tiene todos estos cursos de reanimación básica y avanzada, y aun cuando no todos los pacientes de ACLS están en paro, pueden estar conscientes, despiertos, pueden tener una taquicardia estable y no tener síntomas, aún así no se hace tanto hincapié en los equipos de respuesta rápida, sí se mencionan, cuéntanos. Sí, se mencionan en uno de los videos del ACLS, en cuestión de 5 minutos o menos, el instructor ahí del video dice, organiza sus equipos de respuesta rápida y dan algunos parámetros, no esta escala de NIUS, pero dan otra vez los más comunes, ¿no? Estado neurológico, respiratorio, saturación, dice, y active a tiempo para evitar que el paciente caiga en paro. De ahí se sigue, obviamente, a lo que es el ACLS, que es más hacia código azul, hacia el paciente que cae en paro. Pero en general dices, oye, deberíamos darle muchísima importancia porque sé que el pronóstico es muy malo, el Claro, intrahospitalario. Yo creo que el AJA debería tener aquí un video completo de equipo de de respuesta respuesta, rápida, claro, desde la logística, el material que voy a tener en cada área, el aspirador, el famoso banquito de altura para poder dar bien las compresiones, etcétera. Y además a mi equipo tenerlo preparado. Algo importante es que para yo pensar en equipos de respuesta rápida tengo que capacitar, porque nada me sirve que lleguen 5 que no saben qué hacer, o que uno dice una cosa y otro le pone puntas, y otro se las quita, y otro le pone un monitor, pero solo le pone chueco. Lo primero es capacitar. Entonces, parte de nuestra capacitación en estos cursos diplomados sí, de urgencias, incluso en estos de BLS, ACLS, es que el que llegue sepa reanimar, sepa aplicar oxígeno, sepa qué claro, dispositivo le va a aplicar, cómo lo va a aspirar, porque una vez que llega empieza el ABC, empieza el tratamiento. En lo que llega todos los del equipo, el primero que activó ya debe estar capacitado para empezar a reanimar a este paciente, y eso le va a dar, obviamente, muchísimas más posibilidades. Entonces, es la, es amplio, pero es Y, importante. y lo hemos insistido y yo creo que ese ha sido el compromiso siempre, la capacitación, porque no, como dices, no sirve de nada que yo soy el médico del equipo de respuesta rápida y llego y Tengo no sé 40 qué años, hacer. pero no me he No sé actualizado. qué hacer.
¿no? La escala de News es como una de las herramientas para que yo pueda decir, uy, este paciente sí está mal, pero ¿y de ahí qué hago? ¿Qué sigue, no? Preguntaban por aquí, ¿no se valora en terapia intensiva la escala de News? Normalmente no la ocupan, en terapia intensiva tienen escalas, pero tienes un paciente con una enfermera por paciente, máximo una enfermera, 2 pacientes. Entonces, para sepsis la están utilizando. News arriba de 5 con respuesta inflamatoria sistémica, eso es sepsis hasta demostrar lo contrario. Entonces, claro, ya le empiezan a dar esas aplicaciones también. sí, y sigue siendo como en este orientarnos en terapia intensiva, yo no creo que la ocupen como tal, porque ya tienen escalas y además tienen a un paciente mucho más obviamente monitorizado continuo, con una hoja de enfermería que mide 1,5 metros cuadrado, entonces ahí no hay tanto. Esta es como, ¿sabes para qué, Gaby? Como para eh, eh, acercarnos al paciente que, que se supone que está estable y considerar cuándo activar a este paciente a un equipo mayor porque ya no lo podemos conservar aquí o porque este paciente se está deteriorando, va a seguirse deteriorando y como decía el doctor, estos puntitos que se van viendo cómo se alejan del cero te hacen decir, abusado, se está alejando del cero tu paciente, este paciente se está deteriorando, no sé qué le está pasando, pero se está deteriorando. Y ahí es cuando al activar esta respuesta rápida hace que busques la causa, busques el diagnóstico y claro, te sigue sirviendo un curso de la AJA, un curso de urgencias, un diplomado de urgencias, un diplomado de medicina interna, un diplomado de medicina general, donde tienes un montón de diagnósticos probables, ¿no? Y ahora que veíamos el libro de urgencias, el que acaba de salir la publicación, la nueva edición, bueno, te ayuda muchísimo tener un buen libro de soporte, un buen área donde dices, bueno, a ver qué pasa, este es dolor torácico y está cambiando el news y está elevando los números. Bueno, ¿cómo iniciamos el manejo mientras llega el cardiólogo? Este paciente parece que es sepsis, bueno, ¿cómo iniciamos mientras llega el intensivista o el internista? Entonces, es como la capacitación al final es la clave, doctor, el saber que lo que estoy haciendo está dentro de las guías, dentro de las normas, dentro de la norma oficial del manejo de estos pacientes, pero esta escala lo que nos gusta es que activa tu foco rojo de aguas que este paciente se está deteriorando. Así es, muy a tiempo, muy a tiempo. Entonces, hay que socializarla bien, la deben conocer enfermería. Yo la verdad le recomendaría, por ejemplo, cursos que damos de la CLS a los anestesiólogos, a todas las enfermeras de recuperación, diles que sus signos vitales los tomen ahí y los apunten. Y que si llega a 3, entonces ya es monitor continuo o por lo menos cada 8 horas y me avisas, ¿no? Y entonces de manera muy puntual va siguiendo y no pasaron 6, 24 horas donde el paciente ya cae en paro y entonces aunque corramos todos, pues ya o lo suben muy deteriorado a piso, ¿no? Entonces es socializar bien, traer estas hojas a colores o sin color o simplemente la aplicación de MedCalc, donde tú pones news y le pones los puntitos y ya te da el número. Y saber bien, pero se hacen tarjetas donde se pegan en los servicios y todos tenemos que hablar el mismo idioma y esos son los criterios de la escala. Entonces, incluso puedes decir, ¿por qué no me hablaste si ya tenía un número 7, ¿no? Sí, claro, nos vamos orientando. Exactamente, entonces es fundamental. Es una gran herramienta, incluso hace rato me platicabas, incluso hasta para dar de alta a un paciente. O sea, ¿cuántas veces nos dicen, dalo de alta, ¿no? Ahorita que ya cambiamos, están llegando los internos y le dicen al interno, hazle el alta a la cama fulanita. Y el interno se sabe esta tabla y el interno checa el news y tiene un news de 4 y dices, doctor, a menos que en su casa le vayan a tomar signos vitales cada 12 horas. Necesitamos dejarlo hospitalizado, doctor. Eso creo que va a ser también, es una gran herramienta. Por eso nos gustó y dijimos, vamos a compartirla, porque es importante conocer y decir, bueno, obviamente alguien que se va de alta tiene que irse con un news de cero. No puede llevar un punto de, ay, es que bueno, está un poquito taquicárdico nada más. No puede irse con eso, ¿no? Entonces, definitivamente tiene que haber. Esto nos ayuda a darle estructura a nuestra mente y eso es lo que nos falta a veces en estos pacientes y decir, ok, sí está mal, muévanse, actívate, a ver a quién me traigo, pero esto no está bien, ¿de acuerdo?
Así es, sí, excelente. Perfecto. Ojalá Pues que muchas gracias. nos- Ya estamos para las 10, así que nos vamos. Les dejamos por aquí la liga. Aquí va a estar la liga en Zoom para quien quiera algo de información. En Facebook ahí también puedes pedir informes de los diplomados. Por ahora, pues estamos por iniciar ya. Esta semana estamos iniciando los diplomados, el de urgencias para médicos, para enfermería, para prehospital, fantásticos, la verdad. Y bueno, alguien preguntaba del libro. Los libros se envían con las inscripciones de algunos de los diplomados, así que puedes preguntar y decían, ¿puedo comprar el libro? Yo, mejor inscríbete a uno de los diplomados y te envían el libro a Sí. domicilio, ¿no? A partir del próximo mes ya vamos a tener en la página la opción de comprar el libro Ah, con el perfecto. envío. Entonces, estamos viendo esta También, logística, comprando etiquetas y todo suficientes, porque entonces tú dices, bueno, a lo mejor yo me inscribí, tengo mi libro, pero un colega quiere tenerlo también. Entonces claro. sí se va a poder pedir Sí, el por libro quedó, bueno, ya lleva años en edición y edición, así que ahí vamos, que esta es la tercera edición, la doctor. tercera edición. Sí, muy Tercera bien. edición, o sea que ya está revisado, requete revisado y actualizado. Muy bien, pues vámonos, muchas gracias. La próxima semana platicamos sobre el tema de Vaya, insuficiencia renal. Vamos a hablar falla renal aguda. aguda con una nefróloga pediatra, la verdad es que fantástica. Vamos a hablar sobre cómo abordar estos pacientes de forma inicial, como cómo lo diagnostico, cómo lo prevengo, cómo inicio, y ella me gusta que es pediatra, entonces como es pediatra, pero es nefróloga, nos hace unos comentarios fantásticos y vamos a poder, pues tráiganse las dudas que tengan sobre falla renal, y platicaremos por ahí con la doctora Vero, que es fantástica. Gracias a los que están por aquí, que dan las gracias, te felicitan por todos lados, Gracias, Carlos. pusieron ahí buena ponencia, el doctor le encanta la capacitación y ahí estamos. Nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, que estén muy bien. Ahí están las ligas para unirse al grupo de Telegram, al grupo de WhatsApp, donde enviamos todas las ligas para estarnos reuniendo los lunes. Nos reunimos los lunes a las 9 de la noche. Cuídense.